A continuación resolveremos un problema clase 3, el cual corresponde al problema 11.20 del Robert Mott, sexta edición. Este problema nos indica que el tanque representado en esta figura va a vaciarse a un drenaje, por lo que nos piden determinar el tamaño que debe tener la tubería, la cual nos indican que es una tubería de acero, nueva, cédula 40, y también se nos indica de que debe conducir al menos 400 galones por minuto de agua a 80 grados Fahrenheit. Finalmente se nos indica que la tubería total de la tubería es, la longitud total de la tubería es de 75 pies. Bueno, de igual forma a como hemos realizado en problemas anteriores, lo primero que debemos hacer por supuesto, corresponde a determinar las propiedades del fluido y, además de ser requerido o preferencia de quien lo está resolviendo, transformar las propiedades de nuestro flujo, de nuestro sistema, a Sistema Internacional de Unidades. Para este caso, tenemos que el flujo equivale a 400 galones por minuto, que en Sistema Internacional de Unidades corresponde a 252 metros cúbicos por segundo. La altura, que corresponde a la diferencia en las elevaciones del nivel del tanque y el punto más bajo de la tubería, va a corresponder a 12 pies, que equivale a 3.6576 metros. Para agua a 80 grados Fahrenheit, que es aproximadamente igual a 25 grados Celsius, tenemos que la densidad va a ser aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad va a ser de 8.9 por 10 elevado a menos 4 pascales por segundo. Aquí me voy a detener un segundo y hablar acerca de las propiedades del agua con respecto a la temperatura. La densidad, por lo general, no vamos a tener mucho problema al seleccionar una densidad alrededor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Quizás pudiéramos descender un poco a 995 kilogramos por metro cúbico, dependiendo de la temperatura que estamos trabajando. Por supuesto, dentro de un rango donde ya no nos vamos a encontrar con un cambio de fase a vapor, pero la viscosidad sí tiene una variación más importante con respecto a la temperatura. Entonces, si bien podemos utilizar esta densidad para la mayoría de nuestros ejemplos, que estamos trabajando con agua, la viscosidad debemos ser un poco más cuidadosos al momento de definirla, por lo que deberemos buscarla en tablas o sitios web de que nos presentan esta información o cualquier otra fuente fiable de propiedades de fluidos. Ya habiendo realizado nuestras transformaciones correspondientes y definido nuestras propiedades del fluido, procedemos a expresar la ecuación de la energía. Para este problema vamos a seleccionar dos puntos, uno en el nivel del estanque y otro en la salida de nuestra tubería, el cual va a corresponder al punto B. De esta forma vamos a tener presionado partido por su peso específico,
Para este problema en particular, ya que tenemos que nuestro tanque está abierto al ambiente, la presión en el punto A va a ser presión atmosférica o igual a 0 si es presión manométrica. Lo mismo para el punto B, el cual estaría en contacto con la atmósfera. Y además tenemos de que ya que el punto A se encuentra en el nivel del tanque, la velocidad va a ser aproximadamente igual a 0, ya que el área transversal es mucho más grande que el área transversal de nuestra tubería. De esta forma podemos realizar nuestras correspondientes eliminaciones de nuestras variables y creamos nuestra ecuación objetivo. Esta ecuación, recordemos que debemos igualar todo a 0, ya que para esta clase de problema deberemos utilizar métodos iterativos. Y esta corresponde a nuestra ecuación objetivo. Aquí conoceremos, no conocemos las dimensiones de la tubería, por lo que la velocidad es una incógnita, ya que conocemos el flujo volumétrico, pero ya que no conocemos el área transversal, no conoceremos la velocidad promedio. La diferencia de alturas sí se conoce, ya está determinada por nuestro diagrama, y las pérdidas de carga debemos calcularlas. Y aquí, de igual forma a que lo hicimos con el problema clase 2, vamos a tener que recurrir a métodos iterativos, ya que las pérdidas de carga están asociadas a la dimensión de nuestra tubería. Además, ya que, y de igual forma como hemos hecho en casos anteriores, supondremos que nuestro flujo es turbulento, por lo que el coeficiente de corrección alfa lo haremos aproximadamente igual a 1 y lo eliminaremos simplemente de nuestra ecuación. Además podemos reemplazar, y esto va a depender de cómo estemos trabajando al momento de crear nuestro programa u hoja de cálculo, pero en base a la definición de la velocidad media, la cual corresponde al flujo volumétrico partido por el área de nuestra tubería. Esta expresión toma la siguiente forma. Y aquí nuevamente deberemos trabajar con esta ecuación, pero podemos simplemente hacerlo en varias partes dependiendo de cómo estemos trabajando en nuestra hoja de cálculo o programa. Posteriormente a haber expresado nuestra ecuación de energía, procederemos a definir nuestras pérdidas de carga. Primero tendremos nuestras pérdidas de carga mayores, las cuales se calculan mediante la ecuación de Darcy. Y en este caso, como tendremos que nuestra velocidad puede ser expresada a partir del flujo volumétrico, ya que ese es un valor que conocemos, podemos modificar un poco nuestra ecuación de Darcy para considerar este detalle. Aquí recordemos que la longitud es de 75 pies, la cual no transformé antes, pero equivale a 22.86 metros. La rugosidad para una tubería de acero será de 4.6 por 10 elevado a menos 5 metros. Y aquí es importante el detalle que se nos indicó de que la tubería es una tubería nueva, es decir, va a ser una tubería que no está oxidada. Entonces
consideremos acero comercial, simplemente. Y de esta forma tendremos que el factor de fricción va a ser una función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, como ya habíamos visto en clase. Y en esta expresión, por supuesto, ya que conocemos las propiedades del fluido y el flujo volumétrico, será una función de el diámetro. Ya, por supuesto, considerando las características particulares de nuestro problema. Para las pérdidas de carga menores, consideraremos nuestro diagrama. Y buscaremos, por supuesto, todos los elementos que pudieran generar pérdidas de carga de características menores. Iniciando el movimiento de nuestro fluido, que vamos a considerar va de este punto a este punto, primero nos encontraremos con una entrada, la cual corresponderá a nuestro elemento 1. Posteriormente nos encontraremos con una válvula de globo, la cual está abierta por completo, y un codo estándar. Al continuar nuestro paso por nuestra tubería no nos encontraremos con más elementos, y en la salida el flujo sale como un chorro, por lo que no se detiene y no deberemos considerar pérdidas de carga en esta salida en particular. De esta forma tendremos para nuestros elementos el primero corresponde a la entrada, y según establece el esquema corresponde a una entrada de bordes afilados, pero si no se puede distinguir, siempre consideraremos una entrada de bordes afilados. ¿Por qué se debe considerar una entrada de bordes afilados? Por dos razones. Primero, si tenemos una entrada que se extiende hacia el fluido, esa entrada se podrá distinguir dentro de nuestro esquema y fácilmente al compararlo con otro tipo de entradas. Y segundo, ya que para tener entradas de bordes redondeados o achafanadas tendremos que realizar un trabajo adicional. Es más simple suponer o más seguro suponer de que esta será la condición que tendremos en nuestro sistema. El segundo elemento corresponderá a nuestra válvula de globo abierta por completo, para la cual tendremos una longitud equivalente partida por el diámetro de 340. De esta forma, K2 equivaldrá a nuestro factor de fricción cuando nuestro flujo es completamente turbulento por la longitud equivalente partido por el diámetro. Y esta será una longitud equivalente 2, ya que equivale a nuestro elemento. Aquí tendremos que el factor de fricción para un flujo completamente turbulento va a ser una función de la rugosidad relativa, y no conocemos el diámetro, por lo que este factor va a ir variando a medida de que realicemos nuestros procesos iterativos. Este valor, por supuesto, de la longitud equivalente partido por el diámetro va a ser una constante, ya que nos la entrega
se nos entrega para este tipo de accesorio. Finalmente, nuestro elemento número 3 corresponderá a un codo estándar de 90 grados, para el cual la longitud equivalente partido por el diámetro es igual a 30. De igual forma, tendremos que K3 equivale a nuestra longitud equivalente, la cual será correspondiente a nuestro codo. Y nuevamente tendremos que nuestro factor de fricción para flujo completamente turbulento va a ser una función de la rugosidad relativa, y por lo que va a ir variando durante nuestro proceso iterativo. Ya habiendo definido esto, vamos a proceder a escribir un pequeño programa para resolver este problema. De igual forma, y como resolvimos el problema anterior, vamos a desarrollar un pequeño código basado en Python. Este código, como les comenté en la clase anterior, debiera seguir los mismos algoritmos y procedimientos que pudiera tener o seguir un código basado en cualquier otro lenguaje de programación. Lo mismo que si resolviéramos nuestro problema mediante alguna hoja de cálculo, la cual pudiera estar escrita en Excel o OpenOffice o LibreOffice, dependiendo de lo que preferamos utilizar. De igual forma como resolvimos el problema anterior, lo primero que haremos, y por conveniencia y también para evitar escribir bastantes cálculos o líneas de código posteriormente, será definir nuestras funciones para calcular el factor de fricción para un flujo completamente turbulento y el factor de fricción en base a la ecuación de Colebrook. Y aquí, como les comenté en la clase pasada, pudiéramos utilizar, por ejemplo, alguna ecuación que aproxima a la ecuación de Colebrook. Pero también, como les mencioné, mi opinión personal es que ya que estamos trabajando con un programa que nos va a facilitar este cálculo, es mejor simplemente utilizar la ecuación de Colebrook, que corresponde a la ecuación, entre comillas, exacta con la que debiéramos trabajar. Si tuvieran problemas para definir este tipo de programas o funciones, por supuesto pueden utilizar ecuaciones explícitas y aproximaciones a la ecuación de Colebrook, pero eso ya va a depender de cada uno. Ya habiendo definido nuestras funciones, podremos pasar a ver las específicas de nuestro problema y copiar las propiedades y datos específicos de nuestro problema para ya ir viendo los detalles particulares. En este problema recordemos que conocemos el flujo volumétrico, el cual corresponde a 0.0252 metros cúbicos por segundo, la altura, que correspondería a la diferencia entre el punto A y el punto B, o dicho de otra forma es ZA menos ZB, la densidad y viscosidad de nuestro fluido, por supuesto la aceleración gravitacional y la rugosidad relativa, que aquí definiremos como E. Ya habiendo definido esto, podremos crear nuestra función objetivo, la cual resolveremos utilizando el método Newton-Raphson.
En este caso en particular, tendremos que nuestra área va a corresponder a pi por el diámetro al cuadrado dividido por 4. Y aquí claramente tendremos que calcular el área en cada paso de iteración, ya que va a ser una función del diámetro que corresponde a nuestra incógnita. La velocidad, de igual forma, va a corresponder a nuestro flujo volumétrico partido por el área. Y nuestro número de Reynolds corresponderá a nuestra densidad por nuestra velocidad por el diámetro partido por la viscosidad. Y aquí tendremos que la viscosidad es un valor conocido, la velocidad va a depender del diámetro y se va a calcular en el paso anterior. La densidad es un valor conocido y el diámetro, por supuesto, va a ser nuestra variable incógnita. Para el cálculo de las pérdidas mayores, por supuesto, deberemos calcular la razón entre la rugosidad absoluta y el diámetro de nuestra tubería, o dicho de otra forma, la rugosidad relativa, lo cual equivaldrá simplemente a nuestra rugosidad absoluta partida por el diámetro. También tendremos para este ejemplo que la longitud de nuestra tubería va a ser 22.86, el cual es un dato que deberemos calcular para calcular deberemos conocer para calcular nuestras pérdidas de carga mayores, y estas pérdidas de carga mayores corresponderán o serán calculadas a partir de la ecuación de Darcy. Primero tendremos el factor de fricción, el cual habíamos calculado en base a nuestra función ya previamente definida. Y aquí nuevamente pudieran calcularla en base a alguna aproximación, como la ecuación de Hallan. La ecuación de Darcy nos indica que debemos multiplicar por la longitud de la tubería partido por el diámetro, y la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la aceleración gravitacional. Para las pérdidas menores, tendremos que K1 es igual a 0.5, que corresponde a K de nuestra entrada. K2 va a ser nuestro factor de fricción para cuando nuestro flujo es completamente turbulento y se calcula en base a nuestra función ya definida. Y va a ser una función de la rugosidad relativa, la cual ya habíamos establecido, se calcula en cada paso iterativo. Y la multiplicaremos por la longitud equivalente partido por el diámetro de nuestra tubería. Lo mismo para K2. Solo que ya nuestra longitud equivalente partido por el diámetro va a corresponder a 30. Las pérdidas las pérdidas menores totales van a equivaler a la suma de estos K por la velocidad al cuadrado partido por 2 por la aceleración gravitacional. Finalmente tendremos nuestra ecuación objetivo, la cual nos indicaba que la velocidad al cuadrado partido 2 veces la aceleración gravitacional menos las pérdidas menores menos las pérdidas menores. Vamos a revisarlo rápidamente, ya que el código que había desarrollado tenía un pequeño error. Menos las pérdidas menores, no, menos la altura. Aquí tiene un pequeño error en el código que estaba revisando, más las pérdidas mayores, más
las pérdidas menores. Y recordemos que debemos resolver nuestra ecuación objetivo mediante métodos iterativos, de tal forma de que el residuo, es decir, el valor que obtendríamos al utilizar un diámetro que pudiera ser de partida aleatorio, va a tener que ser un valor lo más cercano a 0. Finalmente, calculamos nuestro diámetro de nuestro problema mediante un método de Newton, el cual para Python corresponde a esta función. Y utilizaremos un diámetro aleatorio para esta selección. En este ejemplo voy a utilizar un diámetro de 0.05 metros, el cual debiera tener un valor cercano a quizás lo que pudiera uno esperar. Pero como valor inicial uno pudiera utilizar una de las tablas de diámetros nominales y ver valores un valor intermedio, entonces ahí ya tuviéramos un valor inicial que quizás facilitaría la convergencia de nuestro problema. En caso de que no logramos convergencia, por supuesto podemos ir variando nuestro valor inicial, y ya si al variar nuestro valor inicial una cantidad de veces no logramos convergencia, habría que volver sobre nuestro problema y revisarlo. Bien, de esta forma tendremos que nuestro diámetro, disculpo, aquí tengo un pequeño error, el cual determina aquí. Bien, llegamos entonces a que nuestra diámetro que debiéramos tener para nuestro sistema es de 112 milímetros. Ahora este diámetro no va a corresponder a ningún diámetro nominal, por lo que vamos a continuar y vamos a analizar qué posibilidades tuviéramos para seleccionar este diámetro de tubería. Ya habiendo entonces calculado el diámetro que requiriera nuestro sistema, deberemos entonces determinar qué tubería vamos a utilizar. En este ejemplo voy a considerar tuberías cédula 40, ya que se nos indicó debía ser tuberías de acero, y deberemos entonces encontrar el diámetro que satisfaga nuestro problema. Esta tabla que les estoy presentando corresponde a una de las tablas presentadas en el apéndice de diámetros nominales. Y aquí podemos encontrar que los diámetros que se acercan más a este valor que nosotros estamos buscando corresponden a una tubería de diámetro nominal de 4 pulgadas y a la tubería de diámetro nominal de 5 pulgadas con 102 y 128 milímetros de diámetro interior cada una. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos tuberías debiéramos escoger? Y la respuesta va a ser la que tenga mayor diámetro, es decir, una tubería de 5 pulgadas. ¿Por qué es esto? Ya que debemos considerar de que si aumentamos el diámetro y siguiendo la ecuación de Darcy, vamos a tener que las pérdidas de carga van a ser una función de la razón entre la longitud y el diámetro, el factor de fricción y por supuesto la velocidad de nuestro fluido.
el término que corresponde a la longitud partido por el diámetro claramente va a disminuir cuando tengamos un aumento del diámetro. De igual forma, si consideramos que el flujo volumétrico se mantiene, pero vamos variando el diámetro, es decir, podemos expresar nuestra velocidad en función de nuestro flujo volumétrico, veremos que el diámetro va a dividir en este factor, por lo que claramente este componente de nuestra ecuación de Darcy va a disminuir a medida de que aumentamos el diámetro. De igual forma, nuestro factor de fricción va a disminuir a medida que aumentemos el diámetro, y esto lo podemos notar en el diagrama de Moody, donde tenemos que a medida de que disminuye la rugosidad relativa, es decir, el diámetro aumenta, las curvas van a ir el valor de las curvas va a ir disminuyendo a medida de que disminuye este factor rugosidad relativa. Dicho de otra forma, y como ya había mencionado, el factor de fricción disminuye a medida de que aumenta el diámetro. Finalmente, entonces tendríamos que la tubería a utilizar corresponde a una tubería de 5 pulgadas, cédula 40. Voy a aprovechar de mencionar de que en inglés cédula corresponde a schedule, por si se encuentran en algún libro con este término y no lo pudieran reconocer. Bien, esto sería entonces la resolución de un problema clase 3.